un evento que hundió a centenas de países en la hambruna, pobreza y muerte. Conocida también como la crisis de 1929, fue la mayor crisis financiera que se extendió por casi media década y pasó a la historia con el nombre de la Gran Depresión. Amistades, ¿cómo están? Yo soy Marcemot, bienvenidos a mi canal. En este video vamos a estar tocando el tema de la crisis de 1929, como lo vieron en el intro, y es correspondiente al muñequito de la semana, que es Isaiah. Isaiah es un paperboy, un niño del periódico que se acostumbraban mucho en esa época y murió justamente en el día en que empieza la Gran Depresión. Y como ya saben, en los controles me acompaña Leo. Leo Dassel, ¿cómo estás? Hola a todos, hola amigos, hola amistades. Y bueno, pues empecemos con el archivo del día de hoy. Este archivo va a estar un poco corto, pero hay varias cosillas que explicar. Es bastante interesante este tema, así que empecemos. La Gran Depresión se originó en Estados Unidos a partir de la caída de la Bolsa de Valores de Nueva York el martes 29 de octubre de 1929. Aunque 5 días antes ya se veía una baja y rápidamente se extendió a casi todos los países del mundo, afectando a países tanto ricos como pobres. Ninguno se salvó de la ola de inseguridad, miseria y hambre. El desempleo en Estados Unidos se fue al 25% y en algunos países alcanzó el 33%. Se pueden imaginar que 1 de cada 4 personas estaban en desempleo en los Estados Unidos y en otros países con menos suerte, 1 de cada 3. Las personas tuvieron que hacer lo necesario para sobrevivir al hambre y a los problemas derivados de la falta de un techo, enfrentándose a una ola de crímenes por culpa de la pobreza. Hay que tener en cuenta de que estamos hablando de que es una de cada 4 personas en edad laboral. Sí. O sea, estamos hablando de padres de familia porque en esa época se usaba más que la señora, la esposa no trabaje, ¿no? Se quede en la casa para la crianza. Digo, no era el caso de todos, pero era El común. el común. Uh-huh. Entonces estamos hablando de que la gente que proveía en ese momento era la que no tenía, la que no estaba trabajando. Y eso aparte era toda la familia que traía detrás cargando, la que estaba sufriendo. Qué feo, me imagino todos esos niños, todas esas madres. Ay, Pues sin un sustento absoluto. sí. Poniéndolo en una, no sé, en una sociedad actual. Vamos a suponer que la madre de familia no trabaja, solamente trabaja el papá. Y se queda sin empleo y dices tú, bueno, pues me voy de Uber. Agarro el carro y me pongo de Uber. Pero si no hay quien lo use, porque la mayoría de la población está en esta situación, Sí. ¿cómo le haces? O sea, porque era algo generalizado. No, y era algo la que la gente no está acostumbrado, porque suena feo, pero si tú ya tienes un nivel de vida de extrema pobreza o de pobreza, no está bien, no se lo deseo a nadie, pero si tú has vivido así durante mucho tiempo, toda tu vida, estás acostumbrado a llevarla y a sobrevivir y De tienes tus alguna manera. medios y tus métodos, pero estamos hablando que aquí cayó de sopetón, Sí, de la de nada. la Es como no noche. tienes trabajo, no hay dinero, no hay... Sí, digo, lo vamos a ver más adelante, pero de sopetón les cayó a muchos, aunque unos ya lo veían venir. Uh-huh. El comercio entre países se redujo a menos del 50%, frenando cada vez más la economía. Algunos historiadores aseguran que en los Estados Unidos fallecieron más de 5 millones de personas por hambre, teniendo en cuenta que en ese tiempo la población era de alrededor de 120 millones de personas. Pero se dice que los datos de los censos fueron manipulados y fueron más personas las que murieron de hambre. Sí, de hecho lo que estaba yo leyendo y lo que me investigué un poco es que en los años subsecuentes de la Gran Depresión se dejaron de hacer censos como por 4 años. Por lo mismo, porque ya saben que las cosas no estaban chidas
estaban pasando muchas cosas. Obviamente hubo menos nacimientos y hubo muchos más decesos. Entonces, fue la única vez que la tendencia de poblacional de los Estados Unidos fue a la baja en lugar de a la alta. Wow. Y también había mucha gente que se suicidaba, o sea, no nada más sí. era gente que moría de hambre. Dicen que había muchas personas que se dedicaban a la bolsa, a vender también las acciones, que les hablaremos más adelante de las acciones, pero pues estas personas se tiraban de los edificios. Al día en que arrancó la Gran Depresión se le conoció como el crack de Wall Street, donde tuvo una caída del 12%, pero ya venía cayendo desde hacía 5 días antes. De hecho, dato de color, datos Leo. Dato de Leo. Dato de Leo. El jueves anterior, 5 días antes del martes negro, como se le conoció, el martes negro, ya le habían llamado el jueves negro, porque había tenido una caída fuerte. Pero pues, y luego siguió cayendo, llegó el martes y se terminó de derrumbar hasta un 12%. Entonces dijeron, no, pues el jueves pasado fue un chiste, vamos a ponerle a el martes negro. Pero bueno, se olvidaron del jueves. Y ya por eso el jueves pasó a la historia. Sí, el jueves fue de que, ay, jueves tú también feo. Pero no tanto como el martes. Pinche martes. Ahora les vamos a explicar en términos un poco más sencillos para que se entienda el tema de la Gran Depresión, y son cosas que la gente que no conoce su historia está destinada a repetirla. La verdad es que está muy interesante este tema porque esto es algo que no te enseñan en la escuela. O sea, es de verdad algo que deberías de saber y no te lo enseñan. O sea, no hay clases de finanzas en secundaria. Sí. Y creo que es algo que sí deberíamos de ver. Es para nuestra vida diaria. Y aquí ya ni siquiera estamos hablando de finanzas, estamos hablando de historia con sentido de lógica y sentido común, después de que veamos de qué se trata. Ok, bueno, van los datos. Primero tenemos que entender la época. Acababa de pasar la Primera Guerra Mundial y los Estados Unidos en especial no se vio afectado económicamente porque entró tarde a la contienda. También la revolución industrial se desarrolló un poco antes de la guerra y muchos productos se producían más rápido y barato que antes. O sea, no había a quien pagarle, estaban las máquinas produciendo, entonces esto generaba que hubiera pues una baja en los costos de los productos. Y una alza en la producción. Exactamente. La industria agrícola y la construcción se estancaron. Las fábricas de productos, aprovechando los créditos, continuaron incrementando su producción, por lo que en algún punto la oferta empezó a superar la demanda. De ahí se empezó a dar una ola de despidos. Entonces ya la gente no estaba comprando tanto y se estaba produciendo de más. Las cosas estaban quedando ahí porque empezó la producción a superar a la demanda. Exacto. La gente empezó a retirar sus ahorros de manera masiva de los bancos, provocando que los bancos locales quebraran, arrastrando a los nacionales y luego a las filiales internacionales. O sea, estos bancos pequeños, porque en Estados Unidos se usa mucho esto, hay bancos como más localitos, como de la ciudad chiquita, sí, exacto. La familia tal puso su banco y bueno, ellos dependían de bancos obviamente más grandes, entonces la gente empieza a retirar sus ahorros, su dinero de estos bancos pequeños, y estos a su vez hacen que los más grandes empiecen a tener problemas también. En el video que subí de Sadie, les dije que les iba a poner una entrevista que le hicieron, pero que tenía derechos de autor. Al final no la puse por ese detalle, entonces se los dejé en la descripción. Igual les voy a dejar en este video, en la descripción, un video donde hablan de este tema, pero ahí, en ese video, se ve como dato que entra un hombre a pedir sus ahorros. Como que él ya se veía venir todo este tema. No todo el mundo lo vio venir, pero hubo personas que sí se estaban dando cuenta, que sí estaban al tanto, y él va al banco y pide sus ahorros. Entonces como que tratan de persuadirlo de que no lo haga, ¿verdad? Claro. De que todo está bien, que los fondos, bueno, que las inversiones son buenas. Entonces él se pone ya en un plan como más, un poco más agresivo a pedir que le devuelvan su dinero. Porque hay que tener en cuenta
nada más termino y bueno, lo que dicen es que esto generó rumores, o sea, entre la gente que estaba ahí que se dio cuenta y qué está pasando. Y estos rumores, este run run ya empezaba también en otras partes igual, o sea, es como que se empezó a ver venir lo que estaba pues pasando en la bolsa de valores y la gente se empezó a alertar. Y por eso fue que pasó esto de que mucha gente empezó a retirar sus ahorros De los... del banco. Ahora también, ¿por qué estaban quebrando los bancos? Hay que tener en cuenta que los bancos, sobre todo los pequeños y más en esa época, no tenían toda la cantidad de dinero. O sea, tú llegas, metes el dinero y el banco lo hace papeleo, pues. Uh-huh. Y luego meten sus inversiones y luego el banco agarra tu dinero y lo presta y hace negocios con tu dinero. Entonces, físicamente ellos no tienen tanto dinero. A la hora que tú llegas y pides todo tu dinero, si toda la gente hiciera eso al mismo tiempo, es como se revientan los bancos. Porque al final ellos físicamente no lo tienen y ni siquiera tienen los fondos. ¿Por qué? Porque aparte de que nos cobran por manejar nuestro dinero, se lo prestan a otras personas, ¿sí? Uh-huh. Y si las otras personas, porque también pierden sus empleos, les está yendo mal, hay todos estos factores de sobreproducción, dejan de pagar el préstamo y los intereses y todo esto es una bolita de nieve y pues ahí era donde venía todo el problema. Vale. También por aquellas épocas los estadounidenses fueron motivados a comprar lo que el gobierno llamó bonos libertad, que se emitieron 15 años antes del crack durante la guerra. O sea, estamos hablando ya 15 años antes de que esto pasara con la bolsa de valores. Durante la guerra fue que empezaron a vender estos bonos libertad. Estos eran bonos que la gente compraba al gobierno y les daba un interés de 4.25%, todo con el fin de tener dinero para los gastos de la guerra. Entonces el gobierno estaba ahí como financiando la guerra y pidió a la gente comprar estos bonos libertad y a su vez les regresaba un porcentaje. Era una inversión que los ciudadanos estaban haciendo y ellos lo vieron como parte de ser patriota, o sea, Sí. ayudar a su A su vez país. para su país, porque estamos hablando que esto fue durante la Primera Guerra Mundial. Exacto. De hecho, por lo que leí, incluso hay propaganda de Charles Chaplin, del señor Chaplin, promoviendo los bonos libertad. Entonces era un personaje muy popular en la época y pues los Estados Unidos necesitaban billetes para invertir en armamento, comida para los soldados en el frente, etcétera, etcétera. Y ahí la gente empezó a acercarse a esta onda de comprar bonos y acciones y cosas de la bolsa, ¿verdad? Aquí es donde la cultura De invertir empezó. empieza. Y bueno, como dice Leo, se crea esta cultura de compra de acciones y esto hizo fácil que los siguientes años los corredores pudieran vender acciones al público porque le perdieron el miedo a invertir en la bolsa de valores. Entonces ya era algo más general. Tu vecino estaba invirtiendo en la bolsa de valores sin problema. Cualquier persona en aquellas épocas invertía en la bolsa de valores. Era lo que estábamos leyendo. Entonces, a mediados de los años 20, la gente, atraída por enriquecerse rápidamente, empezó a comprar acciones, aunque fueran ajenos al tema, y con los miles de oficinas que se abrieron por todo el país, fue fácil hacerlo para cualquiera. El mayor problema fue que la mayoría de la gente compraba acciones con margen. ¿Qué significa esto? Pues ellos ponían una parte del dinero y tomaban un préstamo para pagar el resto. Es decir, estaban pagando una parte de su acción y el resto se lo ponía el banco. O sea, ya no compraban por completo ellos la acción. O sea, vilmente pagaban la acción con un préstamo. Exactamente, y ahí fue el primer error de los bancos. Pero bueno, aquí ya están viendo más o menos por dónde vamos. De hecho, yo vi en un documental de este tema que Rothschild, uno de los Rothschild, no sé si se pronuncia así el apellido, pero son de las familias más adineradas del mundo. En algún momento, durante este tiempo de los 20, él dice: ¿por qué la persona que me está limpiando los zapatos está invirtiendo en la bolsa de valores igual que yo? Entonces la bolsa de valores no anda tan bien que digamos. Y fue que él retiró su dinero. O sea, prefirió retirarlo y pues no le fue mal en este crack
que tuvo la Porque bolsa de valores. tuvo la previsión, o a lo mejor vio feo, dijo yo, ay, porque él está invirtiendo en eso y como que ha de haber dicho, ni viene al caso que invierte en eso. Sí, ¿cómo está pasando está que pasando? invierte? Y se nos apagó la cámara otra vez. Dale. Venga. De hecho, yo estaba leyendo por ahí que en esos años era muy seguro invertir en la bolsa porque incluso había acciones que al momento de un año o dos, como recuerdo el caso, creo que era Westinghouse y una tienda departamental, si no recuerdo mal, creo que era Sears. O si les estoy mintiendo, pero era una tienda de ese tipo. Como departamental. Ajá. Que al momento de que la gente compraba las acciones, hubo años que incluso se fueron al doble. O sea, de costar $1, después costaban 2. Entonces la gente decía, pues ya le gané. O sea, yo compré $1,000 en acciones con $800 prestados, pero ya mis acciones valen 2,000. O sea, fue una ganga. Los intereses las reviento y los intereses ya los pagué y tengo ganancias. Entonces, ya la gente estaba como que agarrándole confianza a este tema. Y pintaba muy bonito, para ser cierto. Pero bueno, aquí como les decíamos, ven más o menos para dónde vamos con este tema. Las semanas anteriores a la caída de la bolsa, esta había tenido unas pequeñas caídas no tan significativas y eso motivó para comprar más acciones, porque normalmente en la bolsa, después de la caída, viene la subida. Viene la subida, como en una montaña rusa. Es algo como más, cuando se dice que está sano, pues. Sí, entonces la gente lo vio normal. Dijo, bueno, ahorita aprovecho que se baja un poquillo. Compro y ahorita sube y luego vuelvo a vender. Como que ya estaban muy acostumbradas a eso. Entonces, llegando a considerar que la gente se empezó a endeudar con créditos para comprar acciones en empresas que cada vez tenían menos ventas y que poco a poco iban a la quiebra, la población cada vez más temerosa viendo cómo la bolsa de valores no terminaba de recuperarse, los periódicos poco a poco destapaban la situación, las empresas con stocks de producto, o sea, productos en su almacén, que no podían vender. Empezaron los despidos. La gente en oleadas sacando su dinero de los bancos quebrando y arrastrando a otros bancos a la quiebra. Por ende, la gente dejó de pagar esos créditos que tenían. Entonces ya llegamos a este punto donde las personas se empiezan a quedar sin trabajo. Empiezan por lo mismo a sacar su dinero del banco. Exacto. Y pues los bancos empiezan a quebrar. Entonces empiezan a exigir el dinero de los créditos. Luego la bolsa ya va para abajo. O sea, las acciones no se recuperan. Están cada vez valiendo menos. Fue una bola de nieve. Todo esto terminó por desmoronar la casa de naipes sobre la que estaba sentada la economía estadounidense y arrastró al resto de los países del mundo con él. Ya dejando las cosas así un poquito más entendibles, la gente se endeudó para comprar acciones de empresas que cada vez vendían menos. Exacto. Entonces, ahora como vendían menos y tenían mucha producción, empezaron a despedir gente. Por lo mismo la gente ya no, y la agricultura y la construcción se detuvo por lo mismo. Exacto. Entonces, pues cada vez había más gente en la calle, de a poquito, cada vez más, la gente retirando su dinero a los bancos sin pagar sus créditos. Los que tuvieron suerte, que alcanzaron a retirar su dinero a los bancos. Definitivo. Y después, pues toda la demás gente que ya no pudo pagar sus créditos. Memphis, ¿por qué no te largas de aquí, chiquito? Si vas a estar aquí, estate quieto. Y la gente ya dejó de pagar sus créditos. Y eso desplomó la bolsa. Y bueno, ahora les vamos a dar un dato. En esta ocasión no va a haber conclusión. En los videos anteriores hubo conclusión. Esta vez no va a haber conclusión. Solo les vamos a dar este párrafo para que ustedes piensen, analicen y no me comenten nada sobre esto en el video. Ahí les va. Y aunque parezca chiste, la economía en los Estados Unidos
se empezaría a recuperar completamente hasta que Japón bombardeó Pearl Harbor, obligando a acelerar la producción agrícola y la manufactura para abastecer a las tropas en el frente. O sea, que hasta que Estados Unidos tuvo que entrar de lleno a la guerra, fue cuando se volvió a recuperar la economía estadounidense. Exactamente. Se los dejamos para que ustedes lo piensen. No me lo comenten, por favor. Y no vamos a opinar. O sea, aquí tengan en cuenta que aquí lo que les queremos decir es que la economía estadounidense se fue recuperando poco a poco. Gracias. Sí, gracias a que entró un nuevo presidente, si mal no recuerdo fue Roosevelt, y él empezó a meter otras políticas y empezó a recuperar un poco, ¿sí? Y esto fue por ahí de los años 35, y la Segunda Guerra Mundial estaba a la vuelta de la esquina 5 años después. Entonces, llegando a Japón, bombardea Pearl Harbor, lo destruye. Eso obliga a que salgan muchos contratos de gobierno para empresas de manufactura. Tiene que acelerar tiene que acelerar la producción de alimentos. Y pues todo eso termina recuperando la economía estadounidense, pero obviamente no estuvieron en la opulencia de los 20 después de la Primera Guerra Mundial. Exacto. Exacto. ¿Y qué tiene esto que ver con Isaiah? Pues la verdad es que Isaiah no muere por hambre, no muere suicidio, nada de eso. No muere por suicidio tampoco. Nada. Disculpen, amistades, pero es que Memphis está destruyendo la casa. No sé qué tiene. Quiere que atención. Nos vamos a grabar y... Sí, es como, hola, aquí estoy, sí. Déjame, se los traigo para cerrar el video con algo amable. Pero bueno, como yo estaba diciendo, Isaiah no tiene nada que ver en sí con el tema de haber muerto de hambruna ni nada. Simplemente es un chico de periódico. Se acostumbraban mucho en esa época en las calles y pues bueno, él fue atropellado y ya verán, como les digo, un poco más en el review del día de mañana, pero en el caso de Isaiah, él muere justo en la fecha en la que pues se da. Y ese Living Dead es especial porque es el cumpleaños de la Chiqui. Es justo mi cumpleaños, es cierto. Yo siempre dije que había tema, dato aparte, dato de color. Dato Leo. Dato Leo. Siempre dije que había nacido el 29 de octubre de 1929 porque me hubiera gustado vivir mi juventud adulta en los 50s, pero yo no tenía, pues, idea de que había sido la Gran Depresión hasta mucho tiempo después, y mucho tiempo después me enteré que Isaiah era el de mi cumpleaños. Pero ven, aquí está Memphis, como siempre, haciendo su desmán en la casa. Ay, Memphis, pórtate bien. Aquí está la estrella de los videos. El favorito de la casa. Ahorita no está siendo el favorito, anda haciendo un desmán en la casa. Pero bueno, amistades, muchas gracias por habernos acompañado en este video. Lo seguimos leyendo. El último video tuvo pues buenos comentarios y estamos muy contentos por eso. Qué bueno que les gustó. Igual vamos a meter más carnita. Este video pues igual no va a quedar tan largo con el tema de la Gran Depresión. Tampoco somos entendidos en el tema. Exactamente, o sea, fue como que estar viendo documentales, leer acerca del tema y comprenderlo como a grandes rasgos para poder resumirlo y explicarlo para el archivo del día de hoy. Nosotros les agradecemos que nos hayan acompañado en este video, esperamos que les haya gustado. Si les ha gustado el video, no olviden dejar su like, suscribirse y dar clic en la campanita para que les avise cada vez que subamos un nuevo video, y no olviden de compartir si les ha gustado. Y pues nos vemos en un próximo archivo, espero que tengan un día terriblemente genial. Nos vemos.